No le arrancaron la piel de la espalda con cuchillos, sino con el calor. La sangre no salía al exterior, sino que hervía en su interior. Cuando se cerraron las puertas de bronce y el aire alrededor del recipiente comenzó a temblar, uno de los guardias perdió el conocimiento. A través de las estrechas rendijas de la pared se oía cómo el hombre gritaba con todas sus fuerzas, no con la garganta, sino como si lo hiciera con el estómago. Era el sultán, el gobernante legítimo, el fiel hijo del Islam. Lo estaban cociendo vivo para que nadie pudiera decir murió rápidamente. 2 meses antes de su ejecución, el sultán Mehmed ibn Mustafa todavía concedía audiencias, recibía a embajadores extranjeros y realizaba oraciones nocturnas. Parecía animado, pero ya en aquellas semanas los médicos de la corte sabían que algo le pasaba. Le aparecieron úlceras en el pecho y en la parte interna del muslo. El sudor se volvió pegajoso y acre, tenía un sueño intranquilo, interrupciones en el habla, obsesión por un mismo nombre, el de un predicador de la frontera norte, cuyas enseñanzas el sultán ordenó transcribir y estudiar en secreto. Los primeros síntomas de la enfermedad se describen en las notas del médico de la corte Yusuf de Konya. El abdomen está duro al palparlo, hinchado, las heces son negras y tienen olor a putrefacción, náuseas matutinas, calambres en los dedos, temperatura elevada de la piel. El cuerpo del sultán rechaza la comida, pero pide agua por la noche. Sus oraciones se ven interrumpidas por murmullos espontáneos. Yusuf aplicó el tratamiento habitual. Le sangró el hombro y le aplicó vendajes con cáscara de granada machacada y hierbas humeantes, pero sin efecto. A los pocos días se formaron 2 úlceras en el pecho del sultán, de las que supuraba pus amarillo. Los sirvientes afirmaban que cada mañana su ropa interior estaba húmeda, incluso si por la noche hacía frío en los aposentos. Mehmed dejó de salir de su dormitorio. Los médicos solo podían entrar de uno en uno y durante no más de un cuarto de hora. Las habitaciones no se ventilaban. Uno de los guardias que estaba de guardia en la puerta dijo más tarde, exhausto: cuando respiraba olía como un horno de barro en el que se había olvidado la carne. En ese momento intervino la guardia de Ulema. La noticia del estado del sultán llegó a los juristas y muftíes. Varios teólogos influyentes afirmaron que la enfermedad de Mehmed era un castigo por su simpatía oculta hacia las enseñanzas de los apóstatas, por su correspondencia con predicadores de Kairouán, a quienes un tribunal había declarado anteriormente distorsionadores de la esencia de la ley divina. Uno de ellos fue ejecutado por enseñar la salvación interior sin la mediación de la mezquita. Esta coincidencia resultó fatal. El Consejo de Ancianos se reunió a puerta cerrada. 5 de los 8 muftíes se pronunciaron a favor de la destitución del sultán y de declararlo hereje impenitente. Para evitar una revuelta abierta, se decidió actuar con rapidez y discreción. Se sobornó a los médicos. Se restringió el acceso a su lecho. Se destruyeron todos los documentos relativos al orden interno de las habitaciones del sultán. Las declaraciones de uno de los sirvientes, posteriormente sometido a un interrogatorio parcial, se conservaron en el acta. Pidió que no llamaran al imán. Rezaba solo, en voz baja, pero no según el canon. Dibujaba algo en las sábanas, círculos en los que escribía su nombre. Una noche quemó el Corán, explicando que la verdad es más grande que el libro. Esta frase se convirtió en el fundamento oficial para acusarlo de herejía. Cuando fueron a buscar al sultán, ya no podía levantarse. Le salía espuma marrón por la boca y tenía la lengua agrietada. La piel de la espalda se le había reventado. A juzgar por el extracto conservado, su cuerpo había entrado en descomposición séptica. La sangre está turbia, las vísceras están afectadas. Las úlceras se están infectando. Al abrir el cadáver olía a piel podrida y a azufre. La enfermedad ha afectado al hígado y al intestino. El difunto perdió el conocimiento 3 días antes de morir, pero seguía moviendo los labios. Pero no murió de enfermedad. Sultán no murió en su lecho. Lo sacaron por la noche envuelto en un paño, bien cubierto con telas, con el pretexto de limpiar el cuerpo. No hubo testigos. Oficialmente murió de fiebre. En realidad lo llevaron a una parte cerrada del antiguo arsenal, donde desde la época bizantina se guardaba una cámara de bronce para fundir armas. La limpiaron,
reforzaron las paredes y añadieron bisagras. La convirtieron en un recipiente para la ejecución. Por orden del gran muftí, todo lo que sucedió no se consideró una ejecución, sino un ritual de purificación. En los documentos figuraba la siguiente formulación: poner el cuerpo en consonancia con la culpa. Solo estaban presentes 2 clérigos, 3 verdugos y un médico. El sultán aún estaba consciente. No lo golpearon, no lo juzgaron públicamente. Pidió agua. Uno de los testigos indicó en una nota privada: cuando lo colocaron sobre la tabla de hierro no se resistió, lloraba, en silencio, y solo dijo: no soy vuestro. La cámara se calentaba con carbón esparcido en un hueco bajo el bronce. Según los cálculos, en el interior se alcanzaba una temperatura a la que el cuerpo debía morir en un cuarto de hora, pero el proceso se prolongó. A través de las grietas del revestimiento de piedra se oía a Mehmed gritar y jadear durante más tiempo. El recipiente rezumaba vapor y de las rendijas salía un humo turbio con olor a miel, sangre y grasa quemada. El olor se percibía a 3 calles de distancia. Varios vecinos escribieron más tarde que a la mañana siguiente había una película de espuma en los pozos. Cuando se abrieron las tapas, el médico se negó a entrar. Según el informe del archivero, los restos del cuerpo eran una masa parcialmente retorcida con las articulaciones carbonizadas, restos de uñas y una bolsa de piel retorcida en la nuca. La carne se había desprendido de los huesos, pero la cabeza se había conservado. El rostro del sultán, carbonizado, parecía congelado en una expresión de serenidad. Uno de los testigos susurró: no murió, lo sabía. No enterraron los restos. Los arrojaron a la cloaca debajo de la mezquita. Allí debían descomponerse, como algo impuro. El nombre del sultán fue borrado de los documentos. Sus imágenes fueron quemadas. La bandera que colgaba en la sala del trono fue retirada sin ceremonias. Al heredero no se le llamó hijo de Mehmed, sino simplemente fiel siervo de Dios. Para todos era el fin, para el Consejo Supremo una purificación. Pero el cuerpo militar de los genízaros pronto descubrió la verdad. Uno de los verdugos se equivocó al hablar. Desapareció. Una semana después se armó un gran revuelo en los cuarteles. Parte de los oficiales se negaron a prestar juramento. Exigían una respuesta. ¿Por qué se había ejecutado en secreto al gobernante aunque estuviera enfermo? Los muftíes sofocaron la revuelta acusando a los traidores de imitar la herejía corporal. 6 genízaros fueron decapitados. La espada con la que lo hicieron se guardó bajo llave para que no se repitiera. Entre el pueblo comenzó a crecer el rumor. La gente de los suburbios susurraba que el sultán conocía su destino, que su enfermedad no era contagiosa, sino profética, que no quemó el Corán por locura, sino para liberarse de las letras. En los pueblos dibujaban un símbolo, un círculo con un punto en el centro, el mismo que él había dibujado en las camas. Decían: se ha hervido para desaparecer sin dejar rastro. Un mendigo en el mercado de Ankara gritaba: se ha convertido en un espíritu en el agua. La reacción de las autoridades fue dura. Ejecutaron a más de 80 personas a las que encontraron el símbolo del círculo. En un informe del muftí se dice: el cuerpo puede quemarse, pero la fe en las cenizas es peor que el carbón. Tras la ejecución secreta del sultán Mehmed y la represión de los disturbios en los cuarteles, un silencio opresivo se apoderó de la capital. Ni oraciones, ni celebraciones, ni órdenes en nombre del nuevo gobernante. El palacio del sultán se llenó de humo. Los sirvientes dejaron de sacar las alfombras. La habitación del gobernante quedó vacía. Nadie se atrevía a entrar. La cama no se cambió. Las ventanas permanecían cerradas incluso durante el día. Los que servían en la guardia personal abandonaron la ciudad sin dejar rastro, pero el miedo no se quedó dentro de las murallas, comenzó a extenderse por las provincias. Se rumoreaba que el agua de los pozos cercanos al arsenal, donde había sido quemado el sultán, se había vuelto turbia y olía a hollín. En una carta procedente de Edirne se decía: en el cuello de una anciana que murió de fiebre había una marca redonda como de una quemadura. Cuando la lavaron, la piel de sus manos se desprendió junto con el agua. Varias caravanas se negaron a entrar en la ciudad. 2 comerciantes escribieron en sus cartas: el aire aquí huele a la amargura de la muerte, e incluso los dátiles se marchitan más rápido.
El pueblo volvió a hablar del círculo, comenzaron a dibujarlo con carbón en las puertas, a grabarlo en cuencos de madera y a rayarlo en las paredes de ladrillo. Los rumores atribuían el símbolo no al sultán, sino a una mujer que supuestamente había acudido a él en sus últimos días, le había traído una infusión y le había tocado las heridas. No queda ninguna información oficial sobre ella. Según los rumores, se llamaba Shafiga. Las crónicas de la corte no conservan su nombre. Sin embargo, en un informe del gobernador de Anatolia se menciona: una mujer vestida de negro, que se hacía llamar Consuelo de los que sufren, fue vista en los alrededores del castillo. Decía que había traído hierbas para curar el alma en descomposición. La comisión teológica de la corte intentó destruir cualquier rastro. Se prohibió el símbolo del círculo, se indicaron las dimensiones. Si era del tamaño de la palma de la mano o menos, se castigaba con azotes. Si era más grande, con la muerte. En los pueblos se quemaban cuencos de madera si tenían el símbolo tallado. Un niño que dibujó un círculo en la pared de una mezquita fue pisoteado por los guardias. Mientras tanto, el cuerpo de Mehmed nunca fue declarado oficialmente muerto. La muerte del gobernante no fue reconocida públicamente. Se prohibió llorar por el sultán en los mercados y su nombre no se pronunciaba en los sermones de los viernes. El Consejo de Ancianos entregó al nuevo gobernante, Solimán, una fatua en la que se decía: él asciende al trono no por sangre, sino por voluntad, purificada de toda impureza. Esto causó confusión, especialmente en las guarniciones. Varios oficiales se negaron a prestar juramento y exigieron el cuerpo, el ataúd y el entierro, pero no había cuerpo, y ahí estaba el principal problema. Según la versión oficial, los restos fueron enterrados en una ceremonia privada, pero no se mostró ningún ataúd ni se pronunció ninguna oración ante el pueblo. En el lugar de la supuesta tumba hay un terreno cubierto por una losa de piedra sin nombre. Nadie lo vigilaba. Más tarde, en los escritos de un monje griego que pasó por la ciudad con unos mercaderes, se lee: le temen incluso muerto. Dicen que salía vapor de la tierra. Durante 2 años nadie se atrevió a poner un pie allí. Mientras tanto, los seguidores del antiguo sultán, aquellos que guardaban en secreto sus imágenes o sus enseñanzas, se reunían en lugares apartados. No se les llamaba herejes, para eso se necesitaba una doctrina oficial. Simplemente se les llamaba los que aún recuerdan. Se sabe que en Siria fueron detenidos varias personas que llevaban un trozo de tela con un círculo quemado. Uno de ellos dijo durante el interrogatorio: si se cocinó fue por nosotros. Nosotros también estamos sirviendo, pero lentamente. El miedo al regreso era más profundo que el miedo a la muerte. Entre los guardias se extendió la creencia de que Mehmed no había muerto, sino que se había arrojado al fuego para volver purificado. Uno de los guardaespaldas, que había servido a su lado durante 15 años antes de morir de una úlcera, gritó: «Él volverá, y entonces todos nos convertiremos en círculos». En el cuarto invierno después de la quema del sultán comenzaron las autoinmolaciones en las provincias del norte. Los primeros fueron 2 predicadores itinerantes que se prendieron fuego públicamente ante las puertas de la mezquita de Kayseri. Sus últimas palabras fueron: «Él se preocupaba por nosotros, nos calentaremos con su calor». Luego vinieron los campesinos. Después un muezín que, según decían, había oído en la mezquita un susurro que decía: «Levántate en mí». Los cuerpos ardieron durante mucho tiempo, se extinguían con dificultad y dejaban tras de sí cenizas en las que se encontraban monedas de cobre fundidas con dibujos indescifrables. Algunos lo tomaron como una señal. En la capital se encendieron velas de purificación en todos los barrios. En las mezquitas se leían suras especiales contra el fuego que no proviene de Alá. En el informe del visir al sultán Solimán se decía: más de 100 personas confesaron haber visto al antiguo gobernante entre el humo. Uno afirmó haber oído su respiración cuando hervía la tetera. Estas palabras deben ser quemadas junto con los labios, y así se hizo. La guardia inquisitorial comenzó a cortar lenguas, sin juicio ni anuncios. Había suficientes indicios. Poco a poco, la propia imagen del poder comenzó a cambiar. El trono en el que se sentaba Mehmed fue quemado. El suelo por el que lo llevaron al arsenal fue arrancado y quemado en el desierto. Sus manuscritos, sus alfombras de oración, incluso las huellas de sus pies en el mármol fueron cubiertas con cal.
Uno de los antiguos cortesanos escribió: «Todo lo que tocaba su carne se convertía en pestilente. Solo quedaba una sombra, pero era oscura». Mientras tanto, en las zonas más recónditas del imperio crecía un movimiento. La gente se autodenominaba los sirvientes. No reconocían al nuevo sultán, no iban a la mezquita, no ayunaban. Sus reuniones iban acompañadas de velatorios alrededor del fuego y susurros de frases de los escritos incompletos de Mehmed. El cuerpo es un caldero, el alma es carne de vacuno. Creían que el dolor, el calor y la putrefacción eran un camino más rápido hacia la purificación que la sumisión. Uno de estos grupos fue arrestado en las afueras de Diyarbakir, 6 hombres y una mujer con el cuerpo cubierto de úlceras. Todos tenían quemaduras en forma de anillo en el cuello. Uno de ellos dijo hasta el final: «No tenemos miedo de quemarnos. Él nos mostró que no hay que tener miedo». Los teólogos se reunieron de nuevo. Esta vez no se trataba de herejía, sino del virus. En el tratado de uno de los médicos apareció la siguiente descripción: «El fuego del antiguo gobernante se ha infiltrado en la sangre del pueblo. Los que han oído hablar de él se pudren, los que creyeron en él arden. La enfermedad no está en el cuerpo, sino en el nombre». El Consejo decidió eliminar el nombre de todos los libros. En los archivos estatales se destruyeron todos los registros sobre Mehmed. Donde no era posible borrar el nombre, se sustituía por apóstata. En los mercados, los ancianos golpeaban a los niños si pronunciaban la palabra círculo. El nuevo sultán ya no mencionaba a su predecesor, emitió un decreto: «La carne no es la verdad». En él se prohibía representar, discutir o intentar repetir cualquier sufrimiento corporal en la oración. Las ejecuciones se volvieron impersonales, en silencio, sin cuerpos, sin carbón, pero la gente no olvidó. Al 5.º año tras la muerte de Mehmed, comenzaron a aparecer inscripciones en las paredes de las ciudades del sur. «No se quemó, permanece en nosotros». Las arañaban con las uñas, con carbón, con hollín y a veces con sangre. Las inscripciones eran breves, casi imperceptibles, pero se repetían palabra por palabra. No eran súplicas ni maldiciones, eran afirmaciones. Una hermandad invisible se extendía desde los pueblos a las mezquitas, desde las tiendas a las escuelas, desde los convictos a las casas de los allegados al trono. Uno de los niños arrestados, que había escrito los signos en la puerta de una madraza en Gaza, fue interrogado personalmente por el muftí de la ciudad. Según el acta, no lloraba, sonreía. Dijo que en una pesadilla se le aparecía un hombre con la piel quemada que le decía: «Ahora eres mi lengua». El sultán Solimán ordenó arrestar no solo a los que pintaban, sino también a los que mencionaban el hervido, los círculos y las cenizas. En las mezquitas se sustituían los paneles de madera si aparecían marcas de quemaduras. Hubo casos en los que los libros se incendiaron en las estanterías. Las autoridades espirituales atribuían esto a la obra de los apóstatas, el pueblo a una señal. Todo lo que alguna vez había tenido que ver con el antiguo gobernante ahora provocaba no vergüenza, sino inquietud. Incluso aquellos que lo habían ejecutado comenzaron a guardar silencio. Uno de los jueces desapareció. Más tarde encontraron su cuerpo en un arroyo, le habían arrancado la lengua y le habían carbonizado las palmas de las manos. Mientras tanto, aumentó el número de incendios espontáneos en las casas de los pobres. Ninguna versión oficial confirmó los incendios provocados. El informe de Basora decía: «Una familia de 5 miembros, todos carbonizados, sin rastros de combustible, en el centro de la habitación un círculo de hollín». Esto dio lugar a nuevos rumores. Mehmed no era solo un sultán, era un recipiente, se convirtió en llamas, no en fuego físico, sino en calor que penetraba en la sangre a través del conocimiento. No murió porque estuviera enfermo, sino porque dejó entrar en sí mismo lo que no se podía soportar. Uno de los predicadores anónimos capturados en Adana dijo durante el interrogatorio: «Cuando oís su nombre, ya estáis ardiendo. Cuando lo negáis, él arde más. Lo siento bajo la piel. Nos purifica sin dejar cenizas». La Inquisición endureció las represalias. Se aprobó un nuevo método de castigo: la desaparición en silencio. Se llevaba a la gente por la noche, sin dejar rastro, sin gritos. Las mezquitas se cerraban por dentro durante la noche.
Se creó una unidad especial que vigilaba incluso los indicios del Círculo del Fuego, como se llamaba todo lo relacionado con la fe en el hervido. Pero la fe ya no se podía detener. La fatwa de olvido total fue firmada por todos los principales muftíes del imperio. Decía: quien pronuncie el nombre quedará sin lengua, quien busque la señal quedará sin ojos, quien dibuje un círculo será quemado. Pero ni siquiera eso sirvió. En las paredes de la nueva residencia del sultán apareció una palabra grabada con un cuchillo. Él no perdonó. El pueblo ya no creía en el castigo, creía en el regreso. Todo lo que se había hecho solo empeoraba las cosas, porque si una vez ha servido a un gobernante por su fe, cada susurro puede ser su último aliento. 6 años después de la quema del sultán Mehmed, ocurrió un acontecimiento que más tarde se denominaría la Noche del Cielo Resquebrajado. A medianoche, un resplandor iluminó la capital. Los almacenes de telas junto a la muralla sur estallaron en llamas, la herrería del palacio se incendió e incluso la habitación del juez supremo se incendió. El fuego no podía propagarse por sí solo, los focos estaban lejos unos de otros, separados por rocas y agua. Pero todo estalló al mismo tiempo. Un testigo ocular, un guardia del palacio, dijo más tarde durante el interrogatorio: vi cómo se elevaba vapor de la tierra, no era fuego, sino espíritu. Pasaba a través de la gente, en la oscuridad alguien gritaba que había vuelto. El sultán ordenó que se vaciara inmediatamente el palacio de todos los objetos que pertenecían a la antigua dinastía. Las habitaciones se inundaron con vinagre, los muebles se llevaron al puerto y se quemaron en barcazas. Pero el miedo ya se había arraigado. Uno de los visires, cercano al entorno del gobernante, fue encontrado muerto en el baño. Su piel parecía quemada, pero el agua del baño estaba fría. Otro desapareció dejando una nota en la mesa: siento que hierven mis huesos. La mujer de negro, de la que se rumoreaba que había reaparecido, ahora se decía que no envejecía, que no tenía uñas, que de su boca salía vapor incluso en el calor del verano. La vieron en Capadocia, luego en Alepo, después en ciudades portuarias. Nadie sabía quién era, pero creían que traía consigo los restos del calor. Ella era el recipiente en el que se había vertido. La Iglesia y el Consejo emitieron la última resolución: prohibir cualquier mención del cuerpo, ni el nombre ni las enseñanzas, sino precisamente el cuerpo. El castigo era un golpe inmediato en la garganta, sin juicio, sin palabras. Pero eso ya no detenía a nadie. En la madrasa seguían encontrando círculos dibujados con carbón, en los baños dedos quemados, en los tejidos hollín con forma de palma, e incluso en la capilla de los nuevos sultanes apareció un olor a vapor. Uno de los ataúdes fue encontrado hinchado. Cuando lo abrieron, dentro no había nada, y un círculo dibujado en la piedra desde dentro. Intentaron borrar a Mehmed, pero permaneció, se convirtió en un proceso, en una palabra que sangra heridas, en un símbolo que hace humear las placas, en un recuerdo que no necesita monumento. Las últimas palabras escritas en el cuaderno del viajero de Venecia fueron las siguientes: no sé quién era, pero lo cocinaron vivo, y ahora todo el estado es un gran horno. Y así termina, o así comienza.